Bueno, cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar un tema bien importante como lo es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos habla de la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo con relación a la diagonal que los relaciona. En este caso podríamos decir que el triángulo tiene un lado A, un lado B y un lado C, donde este lado C se denomina comúnmente la hipotenusa y siempre es más largo que los lados A y B. Pero, ¿cómo se trabaja o de dónde sale nuestro teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras trabaja un concepto fundamental y es la relación entre los cuadrados. Si se tiene un cuadrado y se trabaja con otro cuadrado que esté al lado de este, tienen que ser cuadrados. Para relacionarlos se va a trabajar con una diagonal de una esquina a la otra esquina. Como se pueden dar cuenta, por eso se denomina triángulo rectángulo, el ángulo que forman entre esos dos cuadrados es de 90 grados, y por esa razón este triángulo se llama un triángulo rectángulo. Bueno, ahora ya teniendo esta relación, se debe revisar cuáles son los datos que se van a trabajar acá. Si yo tengo que el lado, cualquiera de los dos lados está formándome un cuadrado, quiere decir que la de acá es la misma de acá y por lo tanto es la misma, es el mismo valor en cada uno de los lados. En el caso de este cuadrado también pasa lo mismo. Si esto mide B, esto medirá B, y cada uno de los lados tendrá una medida de B. Ahora, si se construye un cuadrado tomando como referencia la diagonal que nos apareció al relacionar esos dos, voy a tener, esto será un lado C y de igual manera todos los lados me irán C. Quiere decir que tengo tres cuadrados y la condición es que los elementos que se construyan aquí dentro de esto, más los elementos que se construyan en el cuadrado, la suma de estos elementos tiene que caber dentro de este cuadrado. Si utilizamos la geometría para ayudarnos a resolver este problema, vamos a darnos cuenta que el área del cuadrado A será A al cuadrado. El área del cuadrado B será B al cuadrado, porque como es cuadrado es lado por lado. Y el lado al cuadrado C pues será C al cuadrado. Si tomamos como referencia esto, entonces vamos a dar cuenta que los elementos, es decir, el área que cabe en el cuadrado grande, que es de C al cuadrado, va a ser igual a los elementos contenidos en el cuadrado del lado A, que será A al cuadrado, más los elementos que están contenidos en los lados B, que será B al cuadrado. Y de ahí es donde sale la famosa fórmula que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que es exactamente lo mismo que se está refiriendo la relación que existe entre estos tres cuadrados. Veamos un ejemplo básico de esto. Entonces, si yo tengo, vamos a borrar aquí las partes. Vamos a ponerle números a estos elementos. Decíamos que si yo tengo un lado A, en este caso si yo le doy un valor A de 3, quiere decir que la cantidad de elementos que caben dentro de ese cuadrado serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque 3 elementos por 3 elementos nos dan 9. Si ahora yo digo que en el cuadrado del lado B le asigno a la B un valor de 4, el área
o la cantidad de elementos que cabrían ahí sería de 4 por 4 y tendríamos 16 elementos contenidos dentro de ese cuadrado. Y revisamos nuestra fórmula y nos dice entonces que, sabiendo eso, en nuestro cuadrado C debe estar la suma de los elementos que están contenidos en el cuadrado A y en el cuadrado B. Pues quiere decir que tendría 16 y 9 tendría 25. Pues tendría un lado de 5. Y pues por obvias razones, si tengo ese de 5, pues tendré 5 por 5 o 5 de cada lado. Ahí cuento y me doy cuenta que quedarían, como son 25, serán 5 elementos por lado. Entonces nos da que C es igual a 5. Y voy a mi ecuación, a mi fórmula, nos vamos a esta fórmula y vamos a revisar qué sucede si eso es cierto. Entonces veamos que 5 al cuadrado tendría que ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, de donde 25 es igual a 9 más 16 y efectivamente 25 es igual a 25. Sin embargo, por obvias razones, todos los problemas no nos van a dar de forma exacta. Por esa razón debemos revisar cuáles son las posibilidades que nos presenta el triángulo rectángulo. Primera posibilidad. En la primera posibilidad vamos a revisar qué pasa cuando tengo el valor de dos lados, 4 y 7, y necesito hallar el valor de la hipotenusa. Todo se resume a aplicar de forma correcta la fórmula. La fórmula nos decía que C al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, perdón, vamos a mirar con letras, A al cuadrado más B al cuadrado. Eso quiere decir que le tengo que asignar a uno de estos dos lados, le voy a poner a este A y a este le voy a poner B. Sabiendo eso, entonces vamos a decir C al cuadrado es igual a al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, y tendría que C al cuadrado es igual a 16 más 36, de tal manera que C al cuadrado es igual a 52. Y por último, entonces, como ya tengo eso, para eliminar el cuadrado que hay acá, yo tengo que aplicarle una raíz cuadrada a ambos lados de mi ecuación. Y por esa razón, me da que C es igual a la raíz de 52. La raíz se va a dejar indicada en otra ocasión. Vamos a mirar cómo se calculan las raíces utilizando diferentes métodos. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tenemos un triángulo rectángulo, pero en este caso nos dan otros dos valores? Vamos a suponer que esto mide 9 y que la hipotenusa siempre debe ser mayor a los catetos. Entonces vamos a poner aquí una hipotenusa de 20. En este caso supondremos que este valor automáticamente sabemos que debe tener un valor menor a 20. Buscamos nuevamente nuestra fórmula y nos dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. A partir de esta fórmula, nosotros nombramos A y nombramos B, y pues la hipotenusa le vamos a decir que es C. Despejamos la fórmula porque lo que nosotros tenemos que hallar es B, y entonces nos dice que esta A que está aquí a este lado, yo necesito pasarla a este lado, y pues que esta C va a pasar acá. Pero como la A al cuadrado estaba positiva allí, entonces aquí cambia y va a tomar ahora un valor negativo. Y la B entonces va a quedar al otro lado, de tal manera que ya vamos a poder hallar el valor de B, y
ya tenemos nuestra ecuación, una ecuación diferente. Y ahora vamos a reemplazar. Nos dice que a al cuadrado, en este caso, a al cuadrado sería, perdón, la c al cuadrado. Vamos a revisar nuevamente porque no. La al cuadrado es la que pasa al otro lado de tal manera que lo que yo hago es lo siguiente. Vamos a retomar esa parte. Lo vamos a pasar acá. El positivo desaparece. Y nos damos cuenta que la a al cuadrado es la que queda restante. Entonces queda c al cuadrado menos a al cuadrado. Ahora sí reemplazamos. Pues decimos que 20 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a b al cuadrado. Y se trabaja exactamente lo mismo que en el problema anterior. Entonces 20 al cuadrado tenemos que es 400 menos 9 al cuadrado que es 81 es igual a b al cuadrado, de donde b al cuadrado es igual a 319. Y por último ya sabemos que para eliminar esto tenemos que aplicar raíz a ambos lados. Y por último entonces nos quedará que b tiene un valor de raíz de 319. Eso es el problema que se plantea. Tercera posición o tercera opción, aunque pues se trabajaría de la misma manera que esta, sin embargo, pues vamos a revisar otro de los problemas. Si yo tengo, o bueno, si nos plantean un problema en el cual tenemos el valor del cateto que está debajo, tenemos el problema, o bueno, en el problema nos plantean que la hipotenusa tiene un valor de 16, automáticamente revisando los apuntes tendrán que decir eso no es posible, ya que el valor de la hipotenusa, repetimos, tiene que ser mayor siempre a los dos catetos. Por esta razón, planteamos ahora cierto problema. Vamos a decir que esto tiene un valor de 30. Volvemos y miramos, entonces ya sabemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora vamos a hallar el valor de a. Entonces quiere decir que esta b, que está aquí a este lado, va a pasar al otro lado, entonces c al cuadrado está positivo, pasa a negativo, menos b al cuadrado es igual a al cuadrado. Reemplazamos y decimos c al cuadrado sería 30 al cuadrado menos 18 al cuadrado es igual a al cuadrado. 30 al cuadrado nos da 900 menos 18 al cuadrado, que vamos a hacerlo por acá, nos da 8 por 8, 64, van 6, 8 por 1, 8, 6, 14 y 18. Tenemos 4, 2 y 3. Menos 324 es igual a al cuadrado. Y por último, entonces hacemos la resta y nos damos cuenta que la resta entonces pues se puede hacer mentalmente. Decimos de 324 a 400 tenemos 76, o los 500 que faltarían para las novenas serían 576. Y ya no vamos a hacerlo por pares, sino que yo ya sé que siempre se aplica una raíz en la parte final. Y eso es todo lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Espero se haya entendido el tema. Hasta la próxima.